tener un auditorio más vacío que la ocasión anterior por motivo de la Semana Cultural. Sin embargo, bueno, muchas gracias, que se ha dado el tiempo. Vamos a continuar puntual con la conferencia para invertir sobre el tiempo necesario para la charla con nuestro invitado y que ustedes continúen en sus actividades deportivas y el resto de la jornada de la Semana Cultural. Bueno, esta conferencia entra en el marco del programa de promoción y fomento cultural que tiene registrada la Unidad Académica de Derecho. Para los estudiantes que no se han enterado, tenemos este programa registrado en la Secretaría de Docencia y quien acredite al final del semestre el 60% de asistencias como mínimo a todas las actividades culturales y deportivas que la Unidad Académica de Derecho registre, obtendrá en junio una constancia con valor curricular de 160 horas efectivas. Asimismo, quien acredite más del 60% se puede también gestionar una unidad de aprendizaje como créditos. ¿De acuerdo? Al final, si tienen dudas o quieren saber más sobre esto, me preguntan directamente. Bueno, en ese marco de este programa de fomento junto con la Semana Cultural, hemos organizado esta conferencia, que en concreto también forma parte del programa de la Unidad de Aprendizaje de Ética Social. Y para ello tengo la fortuna de darle la bienvenida a un querido amigo, Cristian Padilla Salas. Él es estudioso de temas de filosofía y en algún momento habíamos hablado sobre los temas que imparto en mi unidad de aprendizaje y teníamos por ahí una serie de conversaciones y retroalimentaciones sobre los temas y me pareció importante invitarlo para que fuese quien diera al menos un punto de vista sobre un tema que en lo particular me parece que él maneja muy bien, que es relativismo moral. Le recuerdo a Cristian y que está hablando prácticamente la mayoría del auditorio, cursa el segundo semestre de la unidad de la licenciatura en Derecho. Nos acompaña un compañero de Filosofía, estudiante de Filosofía, y algunos compañeros de otros semestres. Me parece importante comentarle esto porque eso también permite un diálogo entre ustedes como receptores y Cristian como expositor en esta ocasión. Yo creo que una de las tareas de la filosofía es justamente fomentar el diálogo, realizar un juego dialéctico entre sus ideas y las ideas de quien en este momento tendrá a bien dirigir la charla y la reflexión. Quiero también decirles que esta es una actividad que me gustaría se sintieran en total confianza para preguntar, para intervenir, para exponer algunas cuestiones que les queden duda o que quieran ustedes profundizar. Vamos a realizar la dinámica de la siguiente manera. Escuchamos, si te parece bien, Cristian, escuchamos primeramente las ideas que ha trabajado Cristian para todos nosotros y al final dejamos ese espacio de interacción, preguntas y respuestas. ¿Les parece bien? Sí. Bien. Bueno, pues sin más, yo cedo el uso de la voz a Cristian, no sin antes de decir que para curarme en salud, que está un poco preocupada porque por ahí dicen que León cree que todos son de su condición y yo soy muy torpe para moverme en ciudades nuevas para mí y creo que a veces eso nos puede pasar a todos, pero en este caso Cristian, que nos acompaña de Guadalajara, viene específicamente a hablar con ustedes, pues no tuvo ningún problema de llegar a tiempo para hablar con ustedes sobre el relativismo moral. Sin más, Cristian, el micrófono. Bueno, pues muchas gracias por la hospitalidad, la maestra Rocío, y a ustedes pues espero que las palabras que aquí emita sean interesantes para aspectos formativos en su licenciatura. Pues sí, la idea es hablarles un poquito acerca del relativismo. Es uno de los temas que en lo personal he revisado de forma más puntual, por inclinaciones personales, pero además porque muchos de los planteamientos del relativismo tienen una enorme vigencia en la filosofía contemporánea aún, ¿no?
Y bueno, me gustaría arrancar las palabras que quiero dirigirles, retomando cierta noción del doctor en filosofía Mario Bunge. Pues para este autor, la filosofía relativista o los planteamientos relativistas tienen mucho que ver con el construccionismo, constructivismo, y bueno, para él no tiene validez el planteamiento relativista, en el sentido de que no ha generado ningún, y cito, no ha generado ningún progreso concreto para la ciencia. Pues él habla, por ejemplo, de que los relativistas relativizan incluso hechos objetivos de la realidad. Pone el ejemplo de la naturaleza, los astros, y que también, digamos, hay aspectos sociales que se pueden medir objetivamente, a los cuales el relativismo, digamos, despoja de toda objetividad, y que sin embargo podemos notar claramente, por ejemplo, los niveles de desarrollo de una sociedad son cuantificables, y ello hace que pues dejen de ser problemas que se puedan abordar desde el punto de vista relativista. Esto es lo que dice Mario Bunge. Ahora, mi propósito acá es hacer una breve revisión histórica de los planteamientos del relativismo y tratar de puntualizar un poco acerca de este argumento específico a partir de dos experiencias concretas que tienen que ver con la ciencia del siglo XX, ¿no? Particularmente. Bueno, comenzaré contándoles a ustedes que el relativismo tiene sus orígenes en la antigua Grecia, hacia el siglo V antes de Cristo, con una escuela filosófica llamada los sofistas. Existen muchos problemas, sobre todo con la filosofía institucionalizada, para darles un lugar a los sofistas dentro de la filosofía. De hecho, hay muchos autores que los manejan al margen, no como filósofos, sino como otro tipo de hombres del conocimiento, que a continuación pues trataremos de ahondar un poquito más en su postura epistemológica. Otra cosa que también me gustaría hacer es, a partir de esta breve revisión histórica, tratar de enfocar nuestra perspectiva en ciertos rasgos epistemológicos del relativismo que tienen influencia, sobre todo ya en el aspecto de la moral, ¿no? Algunos, digamos, postulados interesantes. Bueno, al principio los sofistas, y eso también tiene que ver con la profesión que ustedes tuvieron a bien elegir para desarrollarse, la abogacía, estuvo relacionada con esta corriente de pensamiento, porque al principio los sofistas tenían que ver con los litigios, ¿no? En la antigua Grecia, pues en aquel entonces solamente se podía defender a aquellos que estaban implicados en un caso jurídico. Entonces eso hizo que poco a poco los más hábiles en la oratoria fueran adquiriendo eminencia política y poder, no solo por los litigios que podían ganar, sino porque también, digamos, al no existir como una legislación propiamente dicha, pues generaba una serie de situaciones muy particulares. Entonces, ¿qué pasó? Que los sofistas se volvieron en logógrafos, que era como le llamaban a una serie de personajes que se dedicaban a generar discursos a medida prácticamente del cliente, ¿no? Podían elaborar desde discursos fúnebres hasta apologías de algún tema o defensas jurídicas, como en este caso les comento, ¿no? Bueno, siguió avanzando el desarrollo de esta profesión hasta que ya, digamos, los retóricos, que vendrían a ser los sofistas, los que se especializaban en esta forma de hacer hábiles para el manejo del discurso a las personas, pues estas personas
dieron lugar ya a lo que vendríamos a entender como la protoabogacía, ¿no? O los primeros intentos para ya darle su independencia a esta disciplina. Pero entonces, ¿qué pasa con el relativismo? Ya vimos que los sofistas fueron los primeros que empezaron. Protágoras, del siglo V a.C., pues vendría a ser el primer exponente sofista. Él decía que el hombre es la medida de todas las cosas. Esa frase seguramente más de alguno de ustedes la tiene presente, en tanto de lo que son por lo que son y de lo que no son por lo que no son. Tratando de entender un poco el sentido de esta frase, pues lo que vendría a ser, él hablaba, por ejemplo, el asunto de los dioses. Él decía que era un asunto sumamente oscuro y la vida sumamente corta como para elucidar a algo de tal magnitud, ¿no? de tales alcances. Entonces, digamos que para Protágoras no existía más que la medida del hombre, que el hombre iba moldeando su entorno, su realidad, en base a sus propios paradigmas, sus propios modelos mentales. Y esto no tomando al hombre como especie, porque ante el relativismo no podemos ni siquiera tomar, digamos, a la noción antropológica o englobar al hombre como especie, sino que él se refería al hombre particular, ¿no? Nuestras tendencias, nuestros enfoques del mundo se van modificando incluso a través de nuestra misma vida y cambian de sujeto a sujeto, ¿no? Más tarde llega Gorgias, que es otro sofista más radical, el cual dice que no podemos saber nada. Si algo llegábamos a saber, no lo podríamos comunicar, ¿no? Esto tiene implicaciones epistemológicas muy profundas, porque lo que hace prácticamente es negar la existencia de la verdad, ¿no? Y bueno, sin duda, estos planteamientos sofistas, por su misma naturaleza, quedan al margen de la historia de la filosofía, digamos, de las escuelas filosóficas, por ese rasgo particular, ¿no? El hecho de que a un filósofo le nieguen la posibilidad de alcanzar la verdad es, digamos, como si le quitaran su pretensión es desmoralizante, digámoslo así, de alguna manera. Y bueno, más tarde, Pirrón, del siglo IV, digamos, es el primer representante del escepticismo. Me gustaría aquí, pues, ligar la escuela, o estos dos enfoques filosóficos. Aquí ya vamos a aventurarnos a hablar de digamos, los sofistas como una clase muy particular de filósofos, pero vamos a intentar sostener, a pesar de Mario Bunge, pues, ese tipo de afirmaciones más aventuradas. Bueno, pues Pirrón lo que hace es que empieza con un modelo epistemológico que es el escepticismo. El escepticismo, digamos, que parte de la relatividad, del relativismo que plantean los sofistas para plantear una postura ante la realidad. Y bueno, ellos se plantean específicamente Pirrón, pero después la escuela pirrónica, ya hacia el siglo I a.C., pero son tres preguntas fundamentales. La primera es acerca de la naturaleza de la realidad. La segunda es qué actitud debemos de mantener hacia la verdad de la naturaleza o la realidad de las cosas. Y la tercera es qué resultados nos deja, ¿no? Esa, digamos, actitud. Para retomar la primera pregunta, ¿cómo son la realidad? ¿Cómo son las cosas en realidad? Pues llega a la misma conclusión sofista de que la verdad no es absoluta, que es parcial, y que dentro de las diferentes tesis que nosotros podemos sostener existe algo que llamaban isosteia, es decir, equivalencia de fuerzas, igualdad de fuerzas, ¿no? Si estamos ante un orador suficientemente hábil, Carneades, por ejemplo, en la escuela de Platón, llegó a hacer un ejercicio célebre de emitir un discurso a favor y en contra de varios tópicos, con el mismo impacto, ¿no? Digamos, en el público. Entonces, esto lo toma la escuela escéptica y dice, bueno,
si entonces hay un equilibrio de fuerzas, entonces nosotros no podemos manifestar ningún juicio acerca de las cosas que no corra el riesgo o que no sea parcial, ¿no? Que no sea solamente uno de los lados de la moneda, ¿no? Entonces, pues estamos encaminados ahora a las otras dos preguntas, que es cómo tenemos que reaccionar al respecto y qué finalidad o qué fin alcanzamos con nuestra actitud ante esa igualdad de fuerzas entre los argumentos o entre las posturas que podamos tomar, ¿no? Y pues bueno, ahí es donde se vuelve interesante el escepticismo, porque da pie a una serie de virtudes que, por ejemplo, también están relacionadas con la filosofía oriental. Ellos dicen que entonces, si no podemos afirmar algo categóricamente, debemos de buscar la suspensión del juicio, ¿no? Seguramente les resultará familiar algunas de estas ideas, hablando de la filosofía oriental, que lo que busca, por ejemplo, la enseñanza budista es suspender el juicio para dejar de sufrir, ¿no? Y eso tenía una razón muy fundamental que abordan los escépticos, que es que cuando nosotros emitimos un juicio de valor acerca de algo, del bien, por ejemplo, inmediatamente los que poseemos el bien o los que poseen el bien adquieren un miedo a perderlo, y los que no lo poseen una frustración porque no poseen. Pensemos, por ejemplo, en bienes convencionalmente admitidos como lo son la riqueza o, digamos, una posición social, una serie de valores que, según el escéptico, introducen el desasosiego en nuestra alma, en nuestro corazón, digamos, en forma de frustración, tanto si los tienes porque se genera un temor a perder, ¿no? A perder el bien que uno posee, o si no los tienes se genera una frustración por no tenerlo, ¿no? Entonces dice el escéptico, entonces hay que mantener más bien una emotividad moderada hacia la felicidad. Lo toman de forma muy cauta esto de la felicidad, y ellos tenían un término para darle a esta serenidad, a este estado de sosiego, metriopatria, y bueno, de ahí se da pie a otra categoría que, dentro de mi particular perspectiva, es sumamente interesante para el desarrollo ulterior de la filosofía, que viene siendo la ataraxia, ¿no? Que también toman los de la escuela estoica. La ataraxia vendría a ser traducida como imperturbabilidad, ¿no? En este mismo sentido de que las cosas externas pues deben de mantenerse al margen del estado anímico del sujeto, ¿no? Y bueno, ahora me gustaría abordar unos aspectos ya más epistemológicos del escepticismo. El escepticismo lo podemos dividir, o puede tender a tener otras divisiones más sutiles, pero para fines prácticos lo dividiremos aquí entre escepticismo general y escepticismo local. Justamente el problema siempre radica en elegir una especie de escepticismo que no tenga efectos expansionistas, esto es, que no nos haga dudar de todo aspecto de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, para el escepticismo general, el cual tiene una serie de representantes célebres, como Ron, pues la verdad no puede ser entendida, no puede ser conocida. Recordemos, hace un rato hablábamos de los sofistas, digamos, la relatividad absoluta de la verdad. Este planteamiento posee una incoherencia lógica de base fundamental, que es que si alguien afirma que no se puede conocer nada, al menos tendría que admitir que conoce esa afirmación, esa proposición. Y si conoce esa proposición, automáticamente conoce algo, y si se conoce algo, entonces la misma afirmación se contradice, ¿no? Se anula. Este fenómeno de anulación de la lógica, de anulación de las facultades de la razón, ya lo advertían los sofistas. Ellos usaban un formato
el mismo del que les hablaba de los discursos contradictorios, antilogías le llamaban. También existe otro fenómeno en la lógica llamado aporías. Ahí se lo podemos encontrar en algunos diálogos platónicos, en donde la discusión llegaba hasta el punto en el que uno de los que sostenían una opinión contraria a la del interlocutor tenía que admitir forzosamente que el otro interlocutor tenía razón para seguir sus razonamientos lógicos. Entonces, por ejemplo, en el caso de los diálogos socráticos, Protágoras como el más célebre de estos diálogos aporéticos en donde no llegan a nada, a ninguna conclusión, pues tiene esas características de que, digamos, la razón, a partir de su discurrir lógico, llega a ciertas contradicciones fundamentales, las que ya no puede, por sus mismas facultades, ir más allá, ¿no? Entonces, bueno, estos fenómenos son, digamos, tomados por el escepticismo para plantear que solo tenemos posibilidad de ser retóricos, ¿no? De manejar verdades parciales y con mayor o menor medida de éxito imponernos al contrincante, ¿no? Y pues un rasgo de esto más contemporáneo es un libro de Arthur Schopenhauer, El arte de tener siempre la razón, 38 estratagemas. Para este autor, por ejemplo, ya se vale pues hasta los argumentos ad hominem, ¿no? Contra el interlocutor directamente, pero bueno, eso es ya una digresión. El escepticismo en general ya vimos que no es digamos lógicamente coherente, por eso como modelo epistemológico lo vamos a dejar a un lado, pero que hay de escepticismos locales, que hay de otros planteamientos en donde se plantea la posibilidad de conocimientos en ciertas áreas, aunque se admita la posibilidad de que en otras muchas áreas del conocimiento humano no podemos ser categóricos al enunciar algún tipo de conocimiento, ¿no? Y bueno, ahí me da pie para darles como contextualizarlos ligeramente en aspectos epistemológicos. La epistemología más contemporánea se ha incluso librado del concepto de conocimiento, ¿no? Como vieron que era un concepto sumamente problemático para caracterizar las operaciones mentales, pues lo sustituyeron por algo que le llaman creencias justificadas, ¿no? Entonces ahorita en la epistemología podemos entenderla como el estudio de las creencias justificadas, ¿no? O cuando poseemos una creencia que esté suficientemente justificada. Y entonces sí que en este modelo de epistemología el escepticismo local puede tener como múltiples aplicaciones, porque lo que se puede plantear es que el conocimiento puede ser viable en ciertas áreas específicas del conocimiento o específicas del saber humano, o podemos tener creencias justificadas acerca de aspectos circunscritos a cierto contexto de la realidad. Bueno, pues la epistemología local, al contrario de lo que pueda, digamos, advertir autores como Mario Bunge, pues tiene ciertas aplicaciones muy concretas. A mí se me ocurre de entrada, por ejemplo, la serie de conocimientos técnicos que ha desarrollado el hombre, ¿no? Si reflexionamos un poco acerca de lo que les he comentado hasta ahorita, nos vamos a dar cuenta de, digamos, que era sumamente esperado o previsible que la filosofía fuera a excluir toda esta serie de conocimientos o de planteamientos, digamos, filosóficos, porque la evolución del conocimiento y de la civilización humana requería ciertos grados de certidumbre, ¿no? Se vuelve sumamente difuso para los sujetos y para las culturas y para los pueblos y las civilizaciones avanzar con la idea entre ceja y ceja de que no existe la verdad. Podemos contraponer, por ejemplo, al escéptico con el dogmático. Nosotros todos conocemos un dogmático, ¿no? En Francia hace poco unos dogmáticos se irrumpieron en una revista y asesinaron caricaturistas, ¿no? Ese es el individuo que tiene un dogma concreto, un dogma de fe, y que entonces
cree que esa es la verdad absoluta y la posee. En el otro extremo está el escéptico, que dice que no existe la verdad. El escéptico vendría a ser como digamos, el antónimo exacto bueno, no existe eso, otra cosa en el lenguaje, pero podemos darnos esa licencia ahora para esquematizar un poco ese pensamiento, ¿no? Entonces, digamos que alcanzamos a advertir que entre el dogmatismo y el escepticismo hay puntos medios que pueden ser sumamente provechosos para generar la conciencia crítica de los individuos, ¿no? Que también en ese sentido pues quisiera enfocar el resto de la charla. Bien, pues la institución que nos mantiene pensando en que existe ciertos parámetros que nos puedan regir, ciertos parámetros para evaluar si alguna acción es buena o si es mala, que nos dan confiabilidad para actuar gregariamente, esto es actuar dentro de los grupos humanos de una forma adecuada, pues es la moral. La moral es una institución, es una especie de institución intangible que nos dicta la pauta de conducta, ¿no? Entonces, la moral presenta una serie de problemáticas, las cuales tienen que ver con el postulado escéptico y con los postulados sofistas, ¿no? Que es básicamente la pregunta: ¿cuándo un juicio moral es universal o universalizable? Esta calidad universal de un juicio solo la adquiere una acción cuando, digamos, ciertos componentes que podemos detectarlos claramente se presentan de nuevo en otra situación, ¿no? Entonces, ante una situación semejante a la primera, que ha sido como admitida por buena acción o por una acción moralmente buena, pues ante la segunda, que presente ciertas características semejantes, claramente distinguibles, podemos admitir que pues es también una acción moralmente buena. Entonces, el problema se presenta para determinar cuáles de esos rasgos característicos son los necesarios o son los que cumplen dichos requerimientos, ¿no? de la moral, que al fin de cuentas pues se dirige a, digamos, hacer abstracción de los casos particulares para englobarlos en digamos, otros planteamientos más globales que vendrían a ser los de la moral. Y pues ahí, por ejemplo, pues podemos abordar algunos casos específicos. Un hurto, un robo, por ejemplo, sin duda podríamos estar de acuerdo en que no es igual dependiendo del monto o dependiendo de la cantidad de violencia con la que se lleve a cabo, o incluso del bien que se roba. No es lo mismo robar dinero que robar alimentos. Entonces, este tipo de particularidades son los que hacen de la posibilidad de hacer universal un juicio moral, pues digamos, una empresa sumamente difícil, ¿no? Sobre todo desde esas perspectivas pues, que abordan más estos aspectos de que los consensos sociales pues son una convención, ¿no? Son un constructo social que en el fondo pues no son universales. Entonces ahí se presenta una vez más el problema de los juicios morales. A mí me gustaría como recordar o plantearles a ustedes una conferencia también aquí mismo en su universidad, la Facultad de Filosofía, a la que tuve posibilidad de acudir. Y en esa oportunidad, algunos chicos que estaban preparando su tesis presentaron su tema, y entre esos había un tema que viene a cuento acá porque hablaban de los discursos prácticos sociales, así los llamaba
el compañero, ¿no?, ponente. Y con eso se refería a que existen en las sociedades una serie de discursos prácticos que nosotros pues seguimos, ¿no? Podríamos admitir esta misma definición como una posible o una aproximada caracterización de la moral, ¿no? Este discurso práctico social que nos permite a nosotros mismos pues actuar, ¿no? Pero el problema contemporáneo de estos discursos prácticos sociales es que con la globalización pues ya no existen como esa legitimidad de los pueblos, por ejemplo, originarios, ¿no?, o digamos de las diferentes culturas, de ejercer su propia moralidad en ese sentido. Nosotros vivimos inmersos en un proceso de globalización en donde la ética es la ética del capitalismo, ¿no?, del sistema económico que estamos viviendo, que pues ustedes saben ciertas categorías, lo desechable, el comprar como una actividad preponderantemente humanizante, que pues así lo plantea el sistema y todo esto. Entonces digamos que esto viene a cuento porque ese es un ejemplo que a nosotros nos involucra de manera muy importante de el relativismo, ¿no?, ante este hueco de una moral o un bien o un mal absoluto. Entonces los discursos se van permeando y van tomando cierta relevancia en base a ciertos factores que más contemporáneamente se han teorizado como manipulación de masas, ¿no? Es decir, si el bien y el mal es relativo, pues entonces yo pongo mi propio concepto del bien, el que me genere más recursos, ¿no? Pero bueno, esa es, digamos, una de las implicaciones contemporáneas de este tipo de temas. Y bueno, para volver a la ciencia, que digamos tenía que ver con el enfoque que le quería dar a esta charla, particularmente porque que me parece que los planteamientos relativistas o de las posturas relativistas a través de la filosofía se han denostado particularmente por esta negación de la verdad, ¿no? Entonces, digamos, para los modelos de conocimiento, pues la negación de la posibilidad de adquirir la verdad pues suele ser muy incómodo para trabajar aspectos concretos de la realidad. Y pues me gustaría abordar al menos dos casos en los que, si bien es cierto, no podemos ser categóricos al afirmar que fueron producto de un cuerpo axiomático relativista, sí que como resultado de sus propuestas han arrojado que la perspectiva relativista o que la relatividad es algo que podemos utilizar a favor de la generación de nuevo conocimiento e incluso de tecnología, ¿no? Bueno, existe dos, fundamentalmente, Kurt Gödel con los axiomas de la incompletud y la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Bueno, para abordar primero los teoremas, que pues vamos a excluir los aspectos matemáticos y más bien vamos a hacer abstracción o intentar hacer abstracción de las implicaciones científicas, epistemológicas y filosóficas como de este resultado. Pues Gödel se planteaba la siguiente pregunta: si eran posibles o si eran suficiente el cuerpo de axiomas para derivar verdadera todas las proposiciones de un modelo computable. A la hora de hablar de modelos computables, desde luego estamos hablando de matemáticas. Gödel era un gran matemático, y bueno, esta pregunta base sirvió para generar sus investigaciones, sus tesis doctorales, y entonces él, a través de sus teoremas de la incompletud, pues arroja dos resultados que, les repito, pues son, digamos, resultados matematizados, ¿no? Es decir, estamos hablando de matemática. La primera tiene que ver con que cualquier cuerpo de axiomas
si es coherente no es completo. ¿Qué quiere decir esto? Que si un cuerpo de axiomas, bueno, me gustaría también caracterizar un poquito la figura del axioma. Para las matemáticas, los axiomas en algún tiempo tuvieron el papel de ser las verdades básicas de las cuales partían todo el resto del desarrollo del conocimiento matemático. Esto es, verdades que servían de piedra angular digamos, para analizar un fenómeno de manera matemática, ¿no? Cuando pensamos en las matemáticas más contemporáneas, los matemáticos se han vuelto mucho más cautos al utilizar esta palabra incluso, ¿no?, de axioma, por las implicaciones de universalidad que tiene, ¿no? De que al parecer se dieron cuenta que esta calidad de un axioma universal les era, digamos, incómodo para trabajar ciertos aspectos más específicos. Entonces, digamos que la matemática más contemporánea lo que hace es que toma un modelo axiomático arbitrario, esto quiere decir elegido por los mismos investigadores, el mismo matemático, y a partir del modelo pues analiza cierto fenómeno. Si el fenómeno es, digamos, adecuadamente descrito por este modelo, pues entonces el modelo es válido, aunque no tenga pretensiones de universalidad, ¿no? Para ello ya no utilizan tanto la palabra axioma como postulados o proposiciones. Bueno, pues entonces, volviendo a Gödel, lo que él, digamos, matematizó fue el hecho de que ningún sistema computable, si es coherente, puede ser completo, es decir, en sus últimas consecuencias se va, digamos, a perder la coherencia del sistema. Y el otro de los teoremas tiene que ver con que ningún sistema computable puede ser evaluado desde el mismo sistema. ¿Esto qué es? Que no se puede, es decir, que los sistemas están cerrados en sí mismos y que solo pueden tener validez al interior, pero no pueden, digamos, evaluar esa misma validez porque no tienen una, digamos, perspectiva exterior, ¿no? Y bueno, digamos, para mí es fundamental este ejemplo porque es una forma de decir con las matemáticas un lenguaje que es hasta ahora el más concreto, el más preciso que ha desarrollado la especie. Digamos que es un ejercicio para matematizar el hecho de que la realidad o los modelos axiomáticos solo son parciales, solo son limitados a, digamos, determinados campos concretos de acción. Y bueno, la segunda, un poco bastante más conocida, más difundida, más familiar para nosotros, la teoría de la relatividad. Pues bueno, ya es pues más claro que incluso en el mismo nombre lleva un poco implícito, ¿no?, el tema del relativismo. La innovación fundamental de la teoría de la relatividad es que relativiza la realidad misma, ¿no? Para los modelos físicos anteriores, la verdad a la que podía acceder el sujeto era parcial. Aquí también podemos incluir a los sofistas y a los escépticos. La realidad era parcial porque había un tiempo y un espacio absolutos a los que nosotros humanamente no podríamos llegar, ¿no?, con nuestras facultades. Lo que dice la teoría de la relatividad es que el espacio y el tiempo son relativos, ¿no?, y que solo podemos aproximarnos a la realidad de una forma relativa, ¿no?, pero que al ser la única forma de conocimiento a la que podemos acceder, se vuelve al mismo tiempo pues un absolutismo en la verdad, ¿no? La única verdad que podemos obtener es una verdad relativa. Y bueno, es claro que desde la energía atómica, las armas de destrucción masiva y, digamos, la exploración del espacio, estas afirmaciones, estos postulados de la teoría de la relatividad, pues han tenido un claro impacto en la ciencia contemporánea, ciencia del siglo XX.
Y bueno, pues un poco deja como claro que posturas tan radicales en torno al abordaje del relativismo pues no son, digamos, no se pueden sostener a partir de la realidad de la historia de la ciencia, ¿no? Y bueno, pues más o menos en ese punto estamos ahora, en la ciencia, en la filosofía, y pues nada, son muchas palabras juntas. Me gustaría hacer una representación. Sí. Gracias, Cristian. Yo efectivamente tengo muchas preguntas y vamos a ceder el micrófono para quien quiera intervenir. Antes me gustaría, digamos, abonar un poco a una pregunta en general que yo me planteo después de haber leído el paper que me habías enviado, Cristian, antes y un tanto y más sobre todo por escucharte ahora. ¿Para qué va a servirnos a nosotros como futuros abogados, digamos, el tema del relativismo moral? Todos, la mayoría, salvo Gloria, gracias por estar aquí también, de Plan Imposible, y el compañero de filosofía, salvo ustedes, el resto, la mayoría, están estudiando Derecho. Yo voy a retomar un poco para hacer hincapié sobre todo en eso, en relación a el trabajo que tiene que desempeñar el operador o los operadores jurídicos. ¿Quiénes son los operadores jurídicos? Jueces, abogados, ministros, magistrados, todos aquellos encargados de ejecutar, interpretar, incluso proponer. De alguna manera el Congreso Legislativo tiene un área de investigación donde se formulan las leyes. No es que particularmente sean propuestas directas de los diputados, sino que hay un instituto de investigación para formular leyes. Bueno, pues todas estas personas son operadores jurídicos. Y en el derecho, ¿qué es lo que más importa? ¿Qué es lo que más nos interesa? Si esto es posible, ya vemos que tiene sus complicaciones, nos importa la verdad. O los enunciados de verdad, aquellas afirmaciones que nos hagan sentirnos un poco confiados para la toma de decisiones cuando hay un conflicto o un litigio. El juez requiere comprobar, verificar enunciados de verdad para poder tomar una decisión en respecto, supongamos, a un homicidio, a un robo, etc. Bien, entonces, si esto requiere el operador jurídico para poder realizar su práctica, y ahora Cristian nos comparte de alguna u otra manera los avances o hasta dónde vamos con el tema del relativismo, entonces la pregunta sería, caray, ¿qué tiene que hacer el juez entonces si los postulados, al menos en tu primera distinción sobre escepticismo general, son tales? Bueno, pues no hay nada que hacer, apague y vámonos, María, ¿no? O sea, ¿qué haríamos ahí, no? Bien. Entonces a mí me gustaría retomar esa parte del escepticismo local en aquellas prácticas, por ejemplo el comunitarismo, la diferenciación justamente de esos grupos minoritarios en relación de establecer las reglas del juego desde esa perspectiva. Y otra cosa muy importante para ustedes como estudiantes y futuros operadores jurídicos, la teoría de la interpretación. Si más adelante, cuando ustedes lleguen a cuarto año y reciban clases de procesal penal, por ejemplo, se van a dar cuenta con la reforma del sistema penal que ahora se tiene que hacer de manera oral. El nuevo sistema plantea lo siguiente, un reto importantísimo para aquellos que desahoguen un caso, que es la recreación de, por ejemplo, un crimen en concreto. ¿Por qué? Porque como el juez no puede estar presente por ninguna de las maneras, porque él va a decidir el conflicto, ¿cómo le hacemos llegar tanto la parte como la contraparte los enunciados que favorezcan mi estrategia de juego, mi estrategia de caso? Y en ese momento en el que yo estoy postulando la recapitulación del caso y formulando mis afirmaciones sobre el hecho, podríamos estar, digamos, cercanos a una teoría de la interpretación que tiene que ver más con esta cuestión de escepticismo y un poco también relativismo, ¿no? O sea, ¿cómo abonamos para trabajar una estrategia de caso favorable en determinado sentido cuando uno está en el juicio? Yo creo que por ahí rescataría muchas de las cosas que aquí se han dicho. Yo creo que le veo tres ventajas importantes a conferencias de este tipo. Una muy general, que es que como universitarios estamos obligados a reflexionar temas de altos vuelos
y la universidad está obligada a ser la proveedora de espacios y de herramientas necesarias para que ustedes empiecen a reflexionar en esos vuelos. En un término más particular, yo creo que como estudiantes y sobre todo como agentes en general, nosotros de alguna u otra manera estamos muchas veces procediendo en la práctica de manera escéptica, en algunas afirmaciones que yo los he escuchado en clase, etcétera, pero no somos conscientes de qué significa escepticismo o relativismo moral, y yo creo que esa es otra ventaja. Y la tercera y última, que creo que es una muy concreta, que es esta con la cual he empezado, es decir, como futuros operadores jurídicos necesitamos una visión amplia para la justificación racional de mi acción. Yo requiero justificar de manera racional por qué actúo como actúo. Si soy capaz de hacer eso, es altamente probable que cuando esté en un juicio o cuando sea parte de un litigio, yo pueda de manera, digamos, más fácil determinar cuáles van a ser las razones o motivos que justifican la acción del otro. Y eso me permitirá una mejor defensa. Por ahí yo creo que rescataría un poco la charla. Tengo muchas preguntas ya en concreto para Cristian, pero las voy a hacer después de que ustedes hablen para ceder el uso de la voz. Levantando la mano, cedemos el micrófono. Cuando se habla de lo que es relativismo moral y lo que se podría decir universalización de valores o de moral, se podría definir o distinguir con las corrientes económicas que seguimos en la actualidad, siendo el relativismo como para los capitalistas y el comunismo para los que universalizan los valores. Pues, de alguna manera, pues la respuesta puede ser sí, pero bueno, partiendo de que el estatus de la realidad o de la verdad son relativos, es decir, podríamos hablar de que existen, y pongo las comillas, ¿no?, valores capitalistas, valores comunistas o valores socialistas, ¿no? Podemos hablar de que estos modelos de interpretación de la realidad nos generan ciertas pautas morales, pero digamos es evidente que subyace el hecho de que ambos son constructos teóricos posteriores a la realidad, ¿no? Eso quiere decir que emanan de cierta idea del hombre, ¿no? En ese sentido, pues más bien el relativismo estaría como subyacente a este fenómeno humano, que es dotar de sentido pues a la actividad civilizatoria, ¿no?, a la actividad cultural, pero sí, claro que tiene que ver con, digamos, parte de esas ideas fundamentales, las diferentes morales, ¿no? Me recuerda mucho, por ejemplo, la parte de Hacia Zaratustra de Nietzsche, en donde habla de que existían diferentes morales, ¿no? Entonces, en el sentido de que él los equiparaba con los valores de los pueblos, ¿no? Los persas más ligados a la guerra, ¿no? Y bueno, así hace el repaso de varios pueblos, ¿no? Entonces, pues claro que dependiendo de la idea del hombre que se tenga introyectada de manera cultural, pues vamos a generar nuestros valores, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Bueno, tratando de cerrar un poco más la charla, dando por hecho de que el cultural es una serie de libros donde dice que hay que hacer un juicio sobre la cultura, se pueden crear un set de criterios mínimos para poder, digamos, hacer como una serie de observación de ese relativismo, digamos, demasiado extremo. Sí, yo creo que la clave es el relativismo local, ¿no? Cierta especie de relativismo que nos hace analizar de manera más acuciosa la realidad. Digamos, en ese sentido podríamos tomar el escepticismo local como más bien una renuncia al dogmatismo, sin caer al otro extremo del relativismo general, ¿no? Esa postura, por ejemplo, también se denomina criticismo,
hay un periodo, hay una etapa muy interesante de la historia de la filosofía que es la aparición de Kant con sus críticas, porque Kant justamente lo que busca hacer es determinar de manera más puntual cuáles son las posibilidades, digamos, de conocimiento que tiene el hombre, ¿no? Y dicho sea de paso, eran preguntas muy equivalentes a las de Pirrón, ¿no? Digamos, Kant se preguntaba por, digamos, ¿qué puedo conocer? Era una de las preguntas para él. La otra era, ¿qué debo hacer? Que ya entra dentro de lo que nos ocupa ahora, el campo de la moral. ¿Y qué me cabe esperar? Que ya tenía digamos, una equivalencia muy importante con la tercera pregunta de Pirrón, que era ¿qué resultados obtengo acerca de mi postura ante la realidad? Entonces, bueno, Kant lo que hace es que hace una separación de lo que puede conocer el hombre y las facultades, digamos, cognitivas del hombre. Y bueno, primero afirma que de lo que está después de la muerte no se puede saber, ¿no? Entonces lo excluye como terreno de conocimiento. Y también lo que tiene que ver con la religión, ¿no? Que no podemos, digamos que son cuestiones que no son humanamente metafísicas, exactamente. Hace una decisión a la metafísica, ¿no? Entonces, digamos que este es un ejemplo de que justamente lo que hace la filosofía es partir de estos, no ignorar estas complicaciones filosóficas, más bien abordarlas, y claro que se van generando alternativas, ¿no? Y pues ahorita vendría a ser el criticismo, ¿no? Una postura en la que nos impele más a revisar nuestras premisas, a revisar nuestros modelos, pero digamos con la particularidad de que si vamos a encontrar algo, tal vez la radicalidad del relativismo en todas sus formas, pero sobre todo en el relativismo general, el escepticismo general, es que se niega la posibilidad de una verdad, ¿no? Entonces, digamos que acá para el criticismo, pues la búsqueda sí es como con mucho más rigor, pero sí esperando encontrar algo, ¿no? No nada más como arena que se va a ir entre los dedos. ¿Alguien más? No se queden con dudas, pregunten de verdad. ¿Nadie más? Pues nada, entonces pues no me queda más que puntualizar justamente en el sentido de la última pregunta, quería cerrar, ¿no?, la charla. Me parece que cuando escuchamos la palabra relativismo, de inmediato tenemos como que se nos ponen los pelos de punta por esta característica específica, ¿no? De que ya sabemos que hay que lidiar con una postura epistemológica en donde se niega la posibilidad de la verdad. Pues mi aportación acá, o digamos lo que quería recalcar, era justamente con los dos ejemplos que digamos que abordé, los teoremas de la incompletud y la teoría de la relatividad, de que sí hay ciertos planteamientos, digamos, científicos incluso, y recalco lo científico porque recordemos que en nuestro actual discurso la verdad que vale es la matematizada, ¿no?, la computable, la concreta. Entonces, incluso desde esas perspectivas, el aspecto relativo de la realidad puede ser, digamos, estudiado y abordado, ¿no? Y creo que eso genera que haya, digamos, esta generación de nuevas formas que es necesario para el estatus actual de la filosofía, porque una de las cosas que también es clara y de las cuales pues, también me gustaría como dejar en claro es que parte de las preguntas sofistas, parte de las preguntas que se hacen los escépticos son preguntas que se hace en la filosofía posmoderna, ¿no? Cuando se vuelca el hombre a conocerse a sí mismo y se da cuenta que estos aspectos tan importantes en torno a la verdad no están, digamos, justificados adecuadamente mediante a la razón. No sé, ahorita recuerdo, por ejemplo, a la teoría de Frankfurt cuando habla de que una realidad como la del siglo XX en Europa, pues no era desde ninguna perspectiva racional, ¿no? Era más bien la irracionalidad del hombre occidental, ¿no? Entonces, digamos que a lo que quiero llegar es que ese es el estatus actual de la filosofía. El relativismo tiene
una actualidad, una vigencia, porque tiene que ver con la propia naturaleza de las facultades, digamos, mentales del hombre, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, es muy significativo que el desarrollo de la lógica ha tenido que ver con generar lógicas modales, lógicas no lineales, que justamente abordan esta incompletud digamos, como de la lógica clásica aristotélica, ¿no? Pero bueno, ya ese es otro tema. Pues muchas gracias por escucharme y espero que algo les haya servido y les sirva en el futuro de todo lo que aquí se dice. Pues bueno, ese aplauso le dijo todo. Gracias muchachos que estuvieron aquí. Creo que tienen muchos temas por ahí que pensar y notas que se llevan. Yo les adelanto que dentro de la Semana Cultural se están realizando otras actividades también académicas. El miércoles a las 6 de la tarde tenemos la proyección de la película Full Monty y el viernes a las 5 de la tarde tenemos otra conferencia sobre reforma académica. Es importante que asistan y también, por favor, en cada actividad pidan sus listas de asistencia. Si ahorita alguno falta de registrarse, no salga, no abandone la sala sin antes registrarse. Y voy a ceder el uso de la voz al presidente del comité para que haga entrega formal del reconocimiento, que agradecemos formalmente a Cristian la valiosa aportación de esta conferencia de relativismo moral y le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En el marco de esta Semana Cultural, quiero agradecer a la maestra Rocío por organizar este foro tan interesante, a Cristian por acompañarnos. Es muy importante conocer y la verdad me asombra tener esa perspectiva tan amplia en cuanto a este tema tan importante y abarcarlo desde la raíz, algo que me llamó mucho la atención, maestra, y que creo que podemos por ahí abarcar un tema muy interesante, los pueblos originarios de nuestra tierra, el papel que influyen dentro de nuestra formación o percepción más bien de nuestra moralidad. Entonces yo creo que por ahí es un tema muy interesante. De verdad, muchísimas gracias por compartir estas experiencias y este vasto conocimiento con nosotros. Y bueno, muchísimas gracias a todos por asistir y estemos al pendiente de las actividades académicas que se llevarán a cabo en esta Semana Cultural. Muchas gracias a todos. Entrega de este reconocimiento a Cristian, que a la letra dice: la Unidad Académica de Derecho otorga el presente reconocimiento a Cristian Padilla Salas por su magistral ponencia Relativismo Moral, impartida en la Unidad Académica de Derecho el día 20 de abril del año 2015 en el marco de la Semana Cultural. Firma a la letra maestro Humberto Lomelí Payán, director de la Unidad Académica de Derecho; Manuel González Navarro, presidente del Comité Ejecutivo Estudiantil de la Unidad Académica de Derecho. Pues muchas gracias a todos y nos vemos el miércoles a las 6.